todas y todos ustedes. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Acceso a la carpeta de investigación Amparo en Revisión 347-2022. En el marco del ciclo de conferencias La Justicia a través de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompañan en el Presidium maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de la UAMX. Doctor Jonathan Santa Cruz Morales, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ponente. Doctor en Derecho, Iram Raúl Piña Livien, subdirector académico de la Facultad de Derecho de la UAMX. Doctora en Derecho, Itzel Arriaga Hurtado, coordinadora de Estudios Avanzados de la UAMX. Maestro en Derecho, Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, moderador de esta conferencia. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra en Derecho, María José Bernaldez Aguilar, quien dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos, a todas. Es para mí un gran honor estar con ustedes. Voy a ser muy breve porque aquí el objetivo es que ustedes puedan escuchar al doctor Jonathan. Es para mí un gran privilegio darle la bienvenida al doctor Jonathan Santa Cruz Morales, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada Ana Margarita Ríos Farjat, que es ministra de la Suprema Corte. Para mí es una gran emoción que nosotros tengamos como facultad la oportunidad de traerles a ustedes personalidades del mundo jurídico como el doctor Jonathan, que es pues el encargado de estudiar y darle cuenta a la ministra de los asuntos relevantes de la Corte, de llevar a cabo estos estudios que van haciendo evolucionar al derecho. Le quisiera agradecer a las autoridades de nuestra facultad y al doctor que se encuentra en el día de hoy, que hayan aceptado, que se hayan acercado a la facultad. También le agradezco al magistrado Ricardo Garduño Pastors, quien fue el conducto para que la Corte, para que la Suprema Corte, a través de una de sus ponencias, esté con nosotros, que podamos revisar este material. Que sé que para ustedes es muy relevante. También nosotros estamos hablando con los integrantes de esta ponencia para seguir trabajando en conjunto, para abrirles espacios a ustedes para participar, por ejemplo, en estancias que les permita conocer más del trabajo de la Corte, que puedan seguirse formando, que ustedes puedan aprovechar estas oportunidades y seguiremos trayendo este tipo de espacios. Yo les agradezco su atención, su participación y nuevamente le damos la bienvenida al doctor Jonathan Santa Cruz Morales, el que esté aquí. Muchas gracias. A continuación, las autoridades de nuestra facultad ocupan sus lugares en la primera fila de este auditorio para dar inicio con la disertación de la conferencia. A continuación, cedo el uso de la voz al maestro Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, quien dará lectura de la ficha curricular. Excelente tarde. Para su servidor es un honor exponer una breve semblanza curricular de nuestro ponente. El doctor Jonathan Santa Cruz Morales es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ciudad de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Guanajuato. Ha realizado estancia profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial administrativo, secretario particular, actuario y secretario de Juzgado de Distrito y de Tribunal Unitario. Actualmente es secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ponencia de la ministra Ana María Ríos Farjat. Bienvenido, doctor. Le cedo el uso de la... ¿Me escuchan? Sí. Voy a utilizar este micrófono porque anotar, entonces con este no va a ser tan fácil. Primero quiero agradecer a la facultad por brindarme la oportunidad de estar aquí, a la señora directora, muchas gracias. También quiero agradecer al señor magistrado Ricardo Garduño por la amable invitación para organizar este tipo de eventos en la ponencia de la señora ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Siempre ella lleva la bandera en adelante y procura que las resoluciones que dicte las conozca la sociedad, no solo los estudiantes, sino que se trate de una impartición de justicia abierta a la que todos podamos tener acceso. Y este tipo de eventos nos brinda a nosotros la oportunidad de acercarnos a ustedes y de que conozcan los criterios que va emitiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces estoy muy agradecido con la señora directora y con el señor magistrado y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra ponencia. Vamos a ver, el ciclo de conferencias se llama La justicia a través de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el asunto del que vamos a hablar es el amparo en revisión 347-2022, en el cual la Suprema Corte de Justicia, la primera sala, analiza cuáles son las hipótesis bajo las cuales una persona que se encuentra investigada podría acceder a los registros de la carpeta de investigación. Les adelanto que estas hipótesis son cuando la persona está detenida, cuando la persona es citada a comparecer o cuando es citada a rendir su entrevista y cuando es sujeta de un acto de molestia. Esto se los adelanto porque vamos a empezar hablando del título de nuestro ciclo de conferencias y cómo es que la Suprema Corte imparte justicia y a través de qué medios imparte justicia y si solo conoce de temas de constitucionalidad o también conoce de temas de legalidad. Y vamos a ir platicando poco a poco de lo general a lo particular hasta llegar a la resolución que se dictó en el amparo en revisión 347/2022. La siguiente, por favor. Vale la pena preguntarse cómo es que imparte justicia la asociación y por otra parte proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de todas las personas. Partiendo de esta hipótesis y de la función que desempeña la Suprema Corte, tiene encomendada la labor de resolver asuntos como acciones de inconstitucionalidad, como controversias constitucionales y como juicios de amparo. Estos no son los únicos medios de control de constitucionalidad o mecanismos de control de constitucionalidad, también podemos encontrar las determinaciones sobre constitucionalidad de consultas populares, por ejemplo. Pero los que más conoce la Corte y que es de los que vamos a empezar platicando son las acciones de inconstitucionalidad, que son mecanismos de control a través de los cuales la Suprema Corte analiza que una norma no se contraponga al texto de la Constitución. A través de este tipo de resoluciones, la Suprema Corte decide si una norma, por ejemplo, de un Estado se contrapone a los derechos reconocidos en la Constitución o a los artículos previstos en la Constitución. Como un ejemplo les podría platicar, y así vamos a ir platicando de diversas sentencias, porque así se llama nuestro ciclo de conferencias, hasta llegar a la nuestra. La acción de inconstitucionalidad 188/2020, también de la ponencia de la señora ministra Ana Margarita Ríos Farjat, en donde se analiza, en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuestionó un artículo del Código Penal de Nuevo León, en el que se establecía un delito contra la impartición de la educación. Y este delito sancionaba a las escuelas que impartían educación, pero no cumplían con los requisitos del registro de validez oficial. Este fenómeno aumentó en Nuevo León y por eso es que se implementó este delito. A través de la acción de alegó que este delito
El principio de última ratio se refiere al ejercicio más grave del poder punitivo del Estado. Y esto significa que el Estado debe acudir excepcionalmente al derecho penal para sancionar las conductas. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación primero analiza o realiza un estándar sobre el principio de última ratio, después analiza la exposición de motivos de la norma y después analiza si existen, esta es la metodología a través de la cual se resolvió este asunto, y después analiza si existen otras medidas menos lesivas que el derecho penal para sancionar ese tipo de conductas. Es así que a través de una acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte declaró la invalidez de este artículo que preveía el tipo penal contra la impartición de la educación, debido a que existían medidas administrativas menos lesivas que el derecho penal. Sabemos que la más lesiva es el derecho penal porque restringe derechos humanos, como puede ser el derecho a la libertad personal, y las medidas administrativas no llegaban a ese nivel de restricción. Otro asunto, otro tipo de medio de control de constitucionalidad que está en manos de la Suprema Corte exclusivamente, es las controversias constitucionales. Las controversias constitucionales tienen como fin o como objeto de estudio preservar el Estado, preservar el organigrama del Estado, preservar la independencia de las instituciones, y a través de ellas se analiza que no se invadan las competencias tanto de manera vertical como de manera horizontal. Vertical de la federación a las entidades federativas y a los municipios, y de manera horizontal a través del poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Como ejemplo podemos hablar de la controversia constitucional 90/2020, que fue muy mediática, en donde la Cámara de Diputados impugnó un acuerdo emitido por el presidente de la República en el cual implementaba el uso de las Fuerzas Armadas permanentes para funciones de seguridad pública. La comisión señalaba, la accionante, el Congreso, que fue el que planteó, la Cámara de Diputados, que fue la que planteó esta controversia constitucional, señalaba que los militares no tienen por qué desempeñar labores de seguridad pública, porque están sumamente especializados, porque son armas fuertemente fortalecidas con armas de fuego, etcétera, 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 pero además para que las Fuerzas Armadas puedan llevar a cabo funciones de seguridad pública, esto debe ser de manera excepcional, y recurre a los estándares de la Corte Interamericana para señalar que tiene que ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. A través de este análisis y el análisis de este decreto, a la luz de lo previsto en el artículo 5º transitorio de esta reforma en materia de seguridad pública, advirtió la Suprema Corte que no se había invadido la esfera competencial del Congreso de la Unión. Y por esa razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este asunto determinó considerar la validez del decreto por el cual el señor presidente dispuso de las Fuerzas Armadas en ese primer acuerdo durante 5 años. Estos son dos de los ejemplos a través de los cuales, atendiendo al título de nuestro ciclo de conferencias, la Suprema Corte imparte justicia. Tenemos el tercer ejemplo, que es el juicio de amparo, que es otro medio de control de constitucionalidad contra actos y normas de las autoridades que vulneran derechos humanos. Siguiente, por favor. Y ese lo vamos a ver al final porque se trata de nuestro asunto. La pregunta siguiente es, ¿puede conocer la Suprema Corte de Cuestiones de Legalidad? Sí puede conocer la Suprema Corte de Cuestiones de Legalidad de manera excepcional. ¿Cuándo? Bueno, puede ser a través de la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción o a través de la solicitud de reasunción de competencia. Ya en la sesión pasada el maestro Ramón les hablaba de que el asunto en el cual se analizó la cosa juzgada y la cosa juzgada refleja llegó a la Suprema Corte de Justicia a través de una solicitud del ejercicio de la facultad de atracción. Y a través de estos dos mecanismos es que la Suprema Corte conoce de cuestiones de legalidad. Y un ejemplo que también probablemente les sea conocido porque ahora estamos como muy adaptados a las comunicaciones y vemos las series en Netflix, encontramos esta serie documental que se denomina Duda Razonable. No sé si la recuerdan o si la vieron. Se trata de un asunto en Tabasco, en donde unas personas fueron incriminadas por el delito de secuestro. Este asunto es el amparo directo 4/2022 y llegó a la Suprema Corte a través de una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción.
lo atrae la Suprema Corte para resolverlo en amparo directo y resuelve sobre dos temas. Uno, sobre la procedencia del estudio de fondo sobre el recurso de revisión adhesiva, para determinar que era procedente el análisis de una probable violación a derechos humanos consistente en haber vulnerado el principio de presunción de inocencia. Y el otro, que es una cuestión absolutamente de legalidad, que se refiere y que es únicamente de competencia excepcional de la Suprema Corte, que se refiere a la valoración probatoria. En este asunto, a través de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, la Suprema Corte realizó una valoración probatoria que no es un tema de constitucionalidad, debido a que se trataba de una cuestión que probablemente vulneraba gravemente derechos humanos. El derecho humano que más se vio vulnerado en este caso fue el principio de presunción de inocencia, y en este asunto el Pleno de la Suprema Corte decidió que no había pruebas suficientes, más allá de toda duda razonable, para declarar la responsabilidad penal de estas personas. Por esa razón, la Corte conoció excepcionalmente de cuestiones de legalidad y ordenó la inmediata libertad de estas personas. Siguiente, por favor. Como les decía, el día de hoy vamos a platicar de un juicio de amparo como medio de control de constitucionalidad. Y el juicio de amparo puede llegar a la Suprema Corte a través de dos vías, por la vía directa o por la vía indirecta. Sabemos que el amparo directo procede contra sentencias o resoluciones que pongan fin a juicio, y cuando una persona promueve un amparo directo y la resolución que dicta el tribunal colegiado no es favorable a sus intereses, puede promover un recurso de revisión. Este recurso de revisión también es de carácter excepcional, porque para su procedencia es necesario que se actualicen dos requisitos. El primero, que sea un tema de constitucionalidad, entre los cuales podría alegarse la inconstitucionalidad de una norma, y otro que sea de interés excepcional. El tema de constitucionalidad en materia penal, que es en la que estamos platicando, podría ser, como lo vimos en el asunto anterior, el principio de presunción de inocencia, podría ser actos de tortura, podría ser la defensa adecuada en sus vertientes material y formal, o puede ser que en la demanda se alegue la inconstitucionalidad de un artículo. Solo que en el amparo directo tiene la peculiaridad que el alegato de la inconstitucionalidad del artículo no se realiza como acto destacado, sino que se analiza a través de los conceptos de violación. Y el otro punto, o el otro requisito, es el interés excepcional. ¿Y qué vamos a entender por interés excepcional? Bueno, pues el interés excepcional se trata de asuntos, primero, respecto de los no hubiera resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Y esto se actualiza en las dos hipótesis y me voy a adelantar. ¿Por qué es necesario que no haya resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca de estos asuntos? Porque en términos del actual Acuerdo General 1/2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se pronuncia sobre la constitucionalidad de un artículo, sobre la interpretación de algún texto de la Constitución o de algún artículo a la luz de la Constitución política, una vez que lo hace, delega esta facultad a los tribunales colegiados. Y entonces, a través del actual Acuerdo 1/2003, que antes era el 5/2013, una vez que la Suprema Corte ha determinado un criterio sobre algún tema de constitucionalidad, delega esa facultad a los tribunales colegiados. Entonces no se cumpliría con ese requisito de interés excepcional, porque ya la Suprema Corte dijo o ya emitió doctrina al respecto, entonces bien el tribunal colegiado podría aplicar esa doctrina. Y otra de las características del interés excepcional es que, que se trate de un tema novedoso para el orden jurídico nacional, de un tema sobre el cual no se haya pronunciado tampoco la Corte, pero que también sea de interés social, de interés público, que llame la atención, que pueda ser pertinente para fijar un criterio de trascendencia y de importancia para el orden jurídico nacional, que pueda generar un precedente que pueda ser aplicable en diversos casos. Y por último, seguimos hablando de los medios de control de constitucionalidad, el que se actualiza en el caso que vamos a platicar, que es el del juicio de amparo indirecto, que procede contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades que vulneran los derechos humanos de las personas. En este caso, igual a una persona se le fue aplicado un artículo, también se le pudo haber
realizado una interpretación de algún artículo de la Constitución, pero probablemente si el juzgado de distrito, quien en este caso sí conoce sobre la constitucionalidad de normas, a diferencia del tribunal colegiado que reserva jurisdicción a la Corte, el juzgado de distrito decide o considera que se debe negar el amparo debido a que esas normas son constitucionales. Inconforme con esa resolución, la parte quejosa promueve un recurso de revisión y este recurso de revisión le corresponde a un tribunal colegiado de circuito. En el caso del amparo directo, cuando un tribunal colegiado de circuito conoce de un recurso de revisión, analiza si dentro de los alegatos y dentro de los actos reclamados por la parte quejosa se encuentra la inconstitucionalidad de un artículo respecto del cual la Suprema Corte no se ha pronunciado, entonces admite el recurso y reserva la jurisdicción a la Suprema Corte para que ella se pronuncie sobre este tema de constitucionalidad. Y esto es lo que pasó en nuestro asunto. Ya vimos cuáles son los medios de control de constitucionalidad, ya conocimos por qué excepcionalmente la Suprema Corte puede conocer de cuestiones de legalidad y ya conocimos las dos vías del juicio de amparo, la vía directa y la vía indirecta. Que vamos a platicar es sobre la vía indirecta. Siguiente, por favor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Nada? Vamos a seguir. Ahora sí entramos en la materia de nuestro asunto. Y ahorita viene el chismito, para que no se duerman. Bueno, es el amparo en revisión 347, diagonal 2022, donde hablamos del acceso a la carpeta de investigación. Y quiero comenzar este apartado con una frase de la señora ministra que publicó en el periódico Milenio y que pueden consultar en ese QR. El título de su columna se llama Cuidar las dentaduras institucionales. En este artículo la ministra habla de lo delicado que es otorgar tanto poder a las instituciones. Y habla de la institución del Ministerio Público y también habla de las instituciones recaudadoras. Hasta qué punto las instituciones tienen facultad de ejercer este poder, pero hasta qué punto se pueden corromper. La señora ministra señala, es tanto lo que depende de las instituciones que su poder necesita ser vigilado y acotado para que no se desborde y se perviertan sus propósitos, al grado de que la gente de bien viva tranquilas mientras el bandidaje las corrompe y se apodera de pedacitos de estas. Si tomamos esta primera frase que está en negritas, podemos entender ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Después de haber platicado sobre el juicio de amparo como medio de control de constitucionalidad y como medio de control de los actos de autoridad, encontramos que justo a eso se refería la señora ministra al decir que es tanto lo que depende de las instituciones que su poder necesita ser vigilado y acotado para que no se desborde y se perviertan sus propósitos. ¿Cuál es una forma a través de la cual se puede controlar este ejercicio del poder? Pues a través del juicio de amparo, a través de los medios de control de constitucionalidad y en este caso a través del juicio de amparo indirecto. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a comenzar con el chismecito. Resulta que dos policías, llegan al domicilio de una persona para citarla a comparecer dentro de una carpeta de investigación, pero no la localizan. Así que los policías entran, van con los vecinos de esta persona hasta tratar de localizarla y resulta que una de las vecinas sí le abre la puerta y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Venimos a buscar a esta persona porque probablemente cometió un hecho delictivo y necesitamos que vaya ante el Ministerio Público. Como no la pudimos localizar, le dejamos el citatorio con usted, o al menos le dejamos el aviso y le informamos el motivo de nuestra visita. No le dejan el citatorio y de inmediato la vecina le llama a esta persona y le dice, vinieron a buscarte porque probablemente cometiste un hecho delictivo. Esta persona de inmediato, ¿qué se imaginan que sienta? Temor, zozobra, incertidumbre, y creen que estos sentimientos sean válidos si no conoces por qué te están incriminando. ¿Creen que este tipo de sentimientos pudieran causar una afectación en su vida social y cultural? ¿Creen que podrían causar una afectación en su salud física o en su salud mental?
Bueno, esta es una de las inquietudes de la señora ministra, si este tipo de actos pueden causar una afectación a la salud física o mental, y no solo eso, si también pueden dañar en tu entorno o en tu contexto social. Imagínense que van a su casa, los buscan para citarlos en una carpeta de investigación y no los encuentran y les dejan el recado con su mamá. Obviamente no les va a gustar porque su mamá va a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Que estás cometiendo un delito. Bueno, algo similar pasa en este caso. Esta persona llena de incertidumbre y de inseguridad jurídica acude ante el agente del Ministerio Público local y vamos a regresar al otro. Sí. Acude ante el agente del Ministerio Local a pedir información sobre los registros de la carpeta de investigación. Siguiente, por favor. El Ministerio Público Local le niega el acceso, más bien le dice aquí no tenemos nada, aquí no hay una carpeta de investigación, pero yo me enteré que se hizo un desglose de las constancias y que esas constancias se mandaron a la Fiscalía General de la República con la finalidad de que se integrara otra carpeta de investigación por el probable hecho constitutivo de delito consistente en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces aquí tenemos una primera vez en la que la persona trata de acudir a la carpeta de investigación y trata de acceder a la justicia y no lo logra. Después lo intenta nuevamente y va a la Fiscalía General de la República. En la Fiscalía General de la República de nueva cuenta le dicen no, aquí no tenemos ningún registro a su nombre de una carpeta de investigación, pero amablemente le hacen la sugerencia de que presente un escrito y a través de ese escrito solicita acceso a los registros de la carpeta de investigación. Siguiente, por favor. Presenta este escrito y de manera muy acertada solicita que se le reconozca el carácter de imputado en la carpeta de investigación, que se le cite para comparecer o a rendir su entrevista y que se le permita acceso a los registros de la carpeta de investigación. Sin embargo, pues el Ministerio Público no proveyó nada, no acordó nada y no dijo nada. Pasó el tiempo y ya llevamos 3 solicitudes de acceso a la justicia, 3 solicitudes de información y no ha recibido ninguna respuesta. Mientras durante este lapso él sigue viviendo en incertidumbre jurídica, él sigue preocupado porque le están incriminando de un delito que ni siquiera sabe de qué es. Bueno, como el agente del Ministerio Público no le contestó, promovió un juicio de amparo indirecto. El primero. Promueve este juicio de amparo indirecto y el juez de distrito lo tramita y decide conceder el amparo debido a que se actualizó una violación a su derecho fundamental de acceso a la justicia, reconocido en el artículo 17 de la Constitución, y por tanto concede el amparo para efectos de que el agente del Ministerio Público dé contestación a sus escritos. El agente del Ministerio Público, siguiente por favor, da contestación a los escritos. El siguiente, por favor, esto ya lo platicamos. Muy bien, el agente del Ministerio Público le negó el acceso a los registros de la carpeta de investigación y para ello utilizó como fundamento el artículo 20, apartado B, fracción sexta, y el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A través, con fundamento en estos artículos, le dijo que no le podía permitir el acceso a la carpeta de investigación porque no se encontraba en ninguna de las hipótesis previstas tanto en el texto constitucional como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como les anticipé, se refiere a que la persona esté detenida, que sea citada a comparecer o a recibir su entrevista o que sea sujeta a un acto de molestia. Siguiente, por favor. Inconforme con esta resolución, promueve una segunda demanda de amparo indirecto y aquí ya vamos en el quinto recurso utilizado por la persona para acceder a los registros de la carpeta de investigación. Ha pasado un suplicio. Primero acudió al agente del Ministerio Público Estatal, después acudió al federal, después presentó un recurso, después le negaron el acceso, después se le concedió un amparo y ahora va por el segundo amparo. Y no se queda aquí. Llega el juicio de amparo, promueve un juicio de amparo en el que alega, como ya mencionamos, la inconstitucionalidad de los artículos 113, fracción octava y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que desde su punto de vista vulneran el derecho a la defensa adecuada,
el derecho a la igualdad entre las partes o a la igualdad procesal y el derecho a la presunción de inocencia. Esta demanda es tramitada ante el juzgado de distrito y el juzgado de distrito decide sobreseer el juicio de amparo porque considera que la parte quejosa no tiene interés jurídico. Y dice que no tiene interés jurídico porque no sufrió un acto de molestia. Y dice que no sufrió un acto de molestia porque no tenía reconocida la calidad de imputada en la carpeta de investigación. Entonces, al parecer, el juzgado de distrito le están negando el acceso a un medio de control de constitucionalidad a través del mismo argumento sustentado en el acto reclamado, porque no tiene la calidad de imputado. A esto técnicamente se le llama petición de principio, y esto significa negarle una solicitud con fundamento en la misma petición que él realizó. Así que, inconforme con esta resolución, la parte quejosa promueve un recurso de revisión, y este recurso de revisión es tramitado ante el tribunal colegiado, y antes de reservar jurisdicción a la Suprema Corte, siguiente por favor, para conocer… Sí, siguiente, por favor. Para conocer del recurso de revisión, el tribunal colegiado debe analizar las causas de improcedencia. Y como en este caso se trató de un sobreseimiento, analiza el tribunal colegiado de manera acertada la causa de improcedencia y revoca el sobreseimiento. Revoca el sobreseimiento con la finalidad de reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conozca sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados, que son el artículo 113 fracción octava y 218. Siguiente, por favor. Así es como llega el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de 8 intentos de acceder a la justicia y de no haberla recibido. En este punto me parece bastante importante considerar que el recurso de revisión, el trabajo del secretario en la Suprema Corte no es únicamente presentar un proyecto y mandárselo a la señora ministra y la señora ministra les va a decir sí o no. No, tenemos que ir depurando el asunto para poder llegar al estudio de fondo, sobre todo en casos como este que es de trascendencia nacional, porque se están analizando artículos que son de aplicabilidad en todo el país. Entonces, en este proceso de depuración, encontramos que en el acto reclamado no fue invocado el artículo 113 fracción octava por el agente del Ministerio Público, y eso aparentemente implica que no se aplicó el artículo. Sin embargo, encontramos que el Código Nacional en este artículo señala el derecho de todas las personas imputadas para acceder a los registros de la carpeta de investigación y a todas las constancias que estén a su alcance para elaborar su estrategia defensiva. Y en la parte final se remite al artículo 218 que prevé las hipótesis que les he estado repite y repite. Así que ambos artículos forman un sistema normativo el cual reconoce a los registros de la carpeta de investigación y que señala las hipótesis que, bajo las cuales se detona este derecho. También encontramos una contradicción de tesis, la número 2, diagonal 2002, también de la primera sala, en la que se estableció que el juicio de amparo indirecto era improcedente cuando existía una sospecha de que se había iniciado una carpeta de investigación, pero aquí no tenemos una sospecha, aquí la parte quejosa tiene la certeza. Entonces, una vez que depuramos la procedencia del juicio de amparo, avanzamos al estudio de fondo. Siguiente, por favor. Bien, no se me duerman. Bueno, tenemos ahora que para el estudio de fondo se entregó un primer proyecto ante la señora ministra, en el cual analizábamos la constitucionalidad de los artículos a la luz directa de la Constitución. Y entonces era muy curioso porque este empalme parecía poco significativo, porque pues, en algún precedente la Suprema Corte ya había señalado que las hipótesis contenidas en este artículo 218 ya se encontraban reconocidas en el artículo 20, apartado B, fracción sexta, eran las mismas. Entonces, en esa retroalimentación y en este trabajo de colaboración con la señora ministra nos decía que era importante dotar de contenido a estas hipótesis para que todas las autoridades tuvieran la posibilidad de distinguir cuándo se actualiza cualquiera de ellas, en especial los actos de molestia.
Así que, siguiente por favor, encontramos que había dos precedentes que nos dan un buen fundamento para iniciar el estudio de fondo. La contradicción de tesis 149, diagonal 2019, en la cual se estableció que el artículo 218 no se debe interpretar de manera restrictiva, sino de manera sistemática. Y además que la actualización de esas hipótesis de que puede acceder a la carpeta de investigación cuando la persona esté detenida, sea citada a comparecer o sea sujeta de un acto de molestia, no únicamente detonan el derecho a acceder a la carpeta de investigación, sino también de obtener copia de las constancias para elaborar su estrategia defensiva. Y en el amparo en revisión 336, diagonal 2019, como lo señalé hace un momento, la Suprema Corte ya había determinado que estas hipótesis bajo las cuales se puede acceder a la carpeta son correspondientes con las contenidas en el artículo 20, apartado B, fracción sexta de la Constitución. Siguiente, por favor. Tenemos ahora que a partir de la retroalimentación que recibimos de la señora ministra para la elaboración de este proyecto, el objetivo era dotar de contenido cada una de estas hipótesis. Y entonces encontramos que para dotar de contenido a la primera hipótesis, que es cuando la persona se encuentre detenida, podríamos acudir a criterios de la Suprema Corte, en los cuales ha señalado que la libertad puede ser restringida en tres hipótesis. La primera, cuando se esté cumpliendo una orden de aprehensión; la segunda, cuando se encuentra la persona en delito flagrante, y la tercera, cuando se trate de un caso urgente. Pareciera que esta hipótesis no tiene ningún inconveniente, existían criterios suficientes de la Suprema Corte y además la Constitución lo señala. En el apartado segundo, en el inciso B, decimos cuando sea citada para comparecer como imputada o se pretende recibir su entrevista. De acuerdo con el Código Nacional, una persona puede ser llamada a rendir entrevista ante el Ministerio Público o a comparecer ante el juez de control. Entonces, en cualquiera de estas dos hipótesis pareciera que no hay ningún inconveniente porque existe un acto a través del cual el Ministerio Público realiza una citación o el juez de control, es recibida por la persona, aquí en este caso no es cuando no la encuentran, aquí sí la encuentran, es recibida y es citada a comparecer. Entonces, si le citan una comparecencia para el día martes, tendrá todos estos días, desde el día de hoy jueves hasta el martes, para consultar los registros de la carpeta de investigación y poder elaborar su estrategia defensiva. Por último, y el que más nos interesa, tenemos el inciso C, que refiere que cuando sea sujeta de un acto de molestia. Y este es el punto más importante y en el que la señora ministra le metió mano directamente al proyecto porque estaba muy preocupada, porque advertimos un fenómeno muy importante. En los últimos años se han integrado muchísimas carpetas de investigación y muchísimas averiguaciones previas. Y esto da un mensaje falso de justicia, porque muchas de esas investigaciones, muchas de esas carpetas de investigación, y lo podrán ver en el proyecto, ahí están los números, no se han concluido, no se ejerce acción penal, no se declara el archivo temporal, tampoco se declara el no ejercicio de la acción penal y no se terminan judicializando. Y este tipo de fenómenos sociales en los cuales ha incurrido incluso los elementos policiales, se pueden ver también vulnerados por la cooptación de elementos policiales por la delincuencia organizada. Se puede ver también cooptado por aquellos abogados, no sé si alguna vez han escuchado que los abogados les dicen a sus clientes, no se preocupe, yo tengo unos amigos que son policías y le podemos dar un calambre. No se preocupe, le sacamos un susto, con 500 pesos la libramos. Todos estos tipos de actos son actos de corrupción y cualquiera de ustedes que puede estar sujeto a cualquiera de estos actos sin fundamento en una carpeta de investigación está sujeto a un acto de molestia. ¿Por qué? Porque probablemente no les estén investigando, probablemente haya autoridades que se hayan prestado a este tipo de actos de corrupción y precisamente lo que se pretende hacer en esta resolución a partir de dotar de contenido esta hipótesis, la del inciso C que diga cuando sea sujeta de un acto de molestia, es evitar actos de las autoridades que vulneren nuestros derechos humanos. Así, para la elaboración del proyecto, recordamos un poco la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos
y podrán ver que a partir de esa fecha, en las sentencias de la Suprema Corte van a ver que se invocan tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a partir de esa reforma el parámetro de regularidad constitucional, el bloque de constitucionalidad, no se incorporó únicamente con la Constitución y la jurisprudencia y la norma secundaria interna, sino que ahora se agregan los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por los tratados internacionales en los que el Estado mexicano forma parte y que también protegen derechos humanos. Siguiente, por favor. Bueno, a partir de estos estándares internacionales, y ahora verán que en las resoluciones están muy de moda, lo que hicimos fue primero tomar el texto de la Constitución, que ya dijimos que es el artículo 20, apartado B, fracción sexta, que señala el derecho de todas las personas a acceder a los registros de la carpeta de investigación en esas dos hipótesis. Ese es nuestro texto principal y nuestro texto constitucional para partir de un estándar de acto de molestia. Después tomamos los estándares de la Corte Interamericana y algunas de sus jurisprudencias y sus sentencias en las que señaló que un acto de molestia inicia en el momento en que la persona sufre un acto que afecta sus derechos humanos. Y además que toda persona que es señalada por el agente del Ministerio Público como partícipe o probable autora de la comisión de un hecho delictivo debe tener acceso de inmediato a los registros de la carpeta de investigación. Entonces, ahora ya tenemos el texto de la Constitución, tenemos las resoluciones de la Corte Interamericana y a esto vamos a agregar las interpretaciones de la Suprema Corte para elaborar un estándar bastante robustecido. La Suprema Corte ha señalado que son actos de molestia, ha señalado que existen actos privativos y actos de molestia. Los actos privativos son aquellos que restringen un derecho de manera definitiva, por decirlo a grosso modo. Y los actos de molestia son aquellos que restringen un derecho, no de forma definitiva, sino de manera provisional o temporal. Después de agregar el texto de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones en las que la Suprema Corte ha interpretado los artículos 14 y 16 de la Constitución para delimitar los actos de molestia, entramos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que todo acto de molestia debe realizarse con respeto a la dignidad de la persona. Y eso significa que cualquier acto que no respete la dignidad de la persona estará invadiendo su situación jurídica, sus derechos, invadiendo su privacidad. Y es por eso que en el proyecto van a notar que se genera un estándar sobre el derecho de acceso a la carpeta de investigación a través de la conceptualización de los actos de molestia. Y este estándar, que está muy de moda en las resoluciones en las cuales se analizan derechos humanos, se toma para señalar que los artículos 113, fracción octava y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales no vulneran los derechos a la defensa adecuada, el principio de igualdad procesal y el principio de presunción de inocencia. ¿Esto por qué? Porque este fue el alegato principal de la parte quejosa, pero para poder llegar a esta conclusión era necesario dotar de contenido a cada una de las hipótesis por las cuales se podía tener acceso a la carpeta de investigación. Y esta era la importancia del asunto y este era el interés de la señora ministra por fijar un precedente que permitiera a todas las personas que habían sido sujetas de un acto de investigación acceder a los registros de la carpeta. Entonces tenemos que toda persona tiene derecho a acceder a los registros de la carpeta de investigación para elaborar de manera oportuna su estrategia de defensa, siempre que se actualice cualquiera de estas tres hipótesis, pero eso lo podríamos decir desde un principio. Aquí lo más importante es que desde el momento en el que sufres un perjuicio en tu esfera jurídica o en tus derechos humanos, desde ese momento, aun cuando no se te haya reconocido la calidad de imputado en la carpeta de investigación, tú puedes acceder a los registros y elaborar tu estrategia defensiva. Es por eso que no se vulnera el derecho a la defensa adecuada. Después, el principio de igualdad procesal. ¿Por qué no se vulnera el principio de igualdad procesal? Porque si bien corresponde a la gente del Ministerio Público la investigación de los delitos, y ahora ya existe también la investigación del particular, y ahora ya existe, bueno, y siempre ha existido la denuncia o la querella,
le corresponde a la autoridad o a la parte acusadora iniciar la carpeta de investigación, pero en el momento en el que tú eres detenida, eres citada a comparecer o eres sujeta de un acto de molestia, desde ese momento estás en igualdad de circunstancias de la parte acusadora, no solo para consultar los registros de la carpeta de investigación, sino también para aportar pruebas, y también surge la obligación de las autoridades de respetar y garantizar cada uno de tus derechos humanos. Además de que la autoridad deberá resolver en un breve plazo sobre la situación con la cual se te ha reconocido en la carpeta de investigación. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que se cumpla con el principio de igualdad procesal, con el derecho a la defensa adecuada, pero además con la finalidad de evitar que sufras en tu persona esta incertidumbre jurídica, esta zozobra y todos estos sentimientos que pueden producir repercusiones no solo en tu salud física o mental, sino también en el contexto sociocultural en el que te desenvuelves. Finalmente, ¿por qué no vulnera el principio de presunción de inocencia? Recordemos que la Suprema Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia es un derecho que es poliédrico, y esto significa que tiene varias facetas o varios vértices, y entre los cuales se encuentra el derecho a la presunción de inocencia como estándar de prueba y el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato. En este caso se alegó el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato. Aquel referido a la regla probatoria dice que no deberán haber pruebas suficientes para considerar que una persona ha cometido la conducta ilícita más allá de toda duda razonable. Pero la regla de trato señala la máxima que hemos visto en todas las películas, que dice que nadie puede ser declarado culpable hasta que se muestre lo contrario, o que se le debe reconocer como inocente hasta que exista una resolución a través de la cual se declare su plena responsabilidad penal en la comisión del hecho delictivo. ¿Y por qué no se puede vulnerar a través de estas hipótesis contenidas en el artículo 113 y 218 del principio de presunción de inocencia? Porque primero, desde el momento en el que se actualiza cualquiera de esas hipótesis, la persona puede acudir a los registros de la carpeta de investigación, y el hecho de acudir a los registros de la carpeta de investigación obliga a la autoridad que desde ese momento la trate como inocente, y eso no significa que por tenerla vinculada a la carpeta de investigación se le pueda reconocer como culpable, porque para ello ya vimos que es necesario que exista una sentencia de condena con pruebas más allá de la duda razonable. La última. Bueno, conclusiones. Tenemos que las hipótesis contenidas en los artículos 113, fracción octava y 218 del Código Nacional no deben ser interpretadas de manera restrictiva, sino de manera amplia. Amplia a tal grado que se puedan proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas para que puedan acceder a los registros de la carpeta de investigación. Que cualquier acto que realice la autoridad, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional que afecte su esfera jurídica, les da la oportunidad de ir y pedir los registros de la carpeta de investigación, y no solo eso, podrán acceder para tener copias. Además, a partir de ese momento, la obligación de la autoridad es respetar todos y cada uno de sus derechos humanos y en un breve plazo resolver sobre su situación ante la carpeta de investigación. Esto es, si es necesario, reconocerle la calidad de imputado o de persona imputada. Y por último, que a la luz de esta interpretación que realizó en este amparo en revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se vulneran los derechos a la presunción de inocencia, de igualdad entre las partes, igualdad procesal, y de, ¿cuál era el otro? Defensa adecuada. Estos son los puntos. Esta fue la forma en la cual se fue elaborando esta resolución. Esta fue producto de un trabajo de retroalimentación con la señora ministra, que tenía especial interés en delimitar y en proteger y garantizar los derechos de todas esas personas que han sido vulnerados a través de actos de corrupción, a través de policías que se prestan a realizar prácticas perversas. Y entonces esta resolución sí es una forma de impartir justicia por la Suprema Corte, porque sirve como una herramienta para garantizar sus derechos humanos. Con esta frase me gustaría terminar mi exposición y con mucho gusto los escucho. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Nos congratula tener la oportunidad de escuchar de viva voz de usted la presentación del que en su momento fue un proyecto hecho por usted en vinculación con la señora ministra y que se materializó sentando precedentes jurídicos. Apreciamos no solo un tema o un amparo, sino en realidad apreciamos a partir de esta exposición la forma, el procedimiento y los métodos de cómo opera nuestro sistema jurídico en su máxima expresión y además en la última instancia nacional. Se abre una sesión de preguntas y respuestas para quien guste tener algún cuestionamiento con toda confianza. Pueden levantar la mano para acercarles el micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes, doctor Jonathan, lo vuelvo a saludar, doctor. Un gusto para servirle, señor. Una inquietud, aquí habemos varias personas que ya estamos involucradas en el mundo activo de la justicia, de la impartición de justicia. Algunos hemos tenido la oportunidad de participar como abogados postulantes, en juzgados de distrito, en tribunales colegiados, en juzgados de control. Mi pregunta al doctor Jonathan, y sobre todo aquí que veo tantos estudiantes, tanta gente también joven que se está iniciando en la carrera jurisdiccional, es: ¿la justicia la ha vivido diferente cuando usted integró algún juzgado, cuando usted era estudiante, con relación a cómo la vive hoy que forma parte de la máxima casa de impartición de justicia? ¿Se vive diferente la justicia? ¿Se ve diferente? ¿Se siente diferente la justicia? Esa sería mi pregunta. Y gracias, excelente exposición. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, me parece que es un proceso de evolución. Claro que se ve diferente la justicia desde que nosotros estamos sentados en el lugar que ustedes ocupan. Cuando yo estaba en su lugar, añoraba fuertemente en algún momento acceder primero al Poder Judicial y después a la Suprema Corte de Justicia. Era un sueño para mí. Y las circunstancias se fueron dando poco a poco y a través de un gran esfuerzo, porque la carrera judicial exige un gran esfuerzo. Vamos subiendo poco a poco algunos peldaños y nos encontramos con personas que nos dan la oportunidad de estudiar, que nos dan la oportunidad de crecer y que nos dan la oportunidad de lograr cosas como esta sentencia. Desde luego veo diferente la justicia. Cuando estaba en su lugar soñaba con impartir justicia. Después, cuando me enfrenté a la vida laboral, me di cuenta que la impartición de justicia no siempre era el objetivo principal de todos los asuntos. Existen muchas chicanas, existen muchos actos de corrupción, existen muchos abogados que engañan a sus clientes, existen muchos órganos jurisdiccionales que por X o Y razón resuelven no siempre de la forma más apegada a derecho, y poco a poco te vas dando cuenta de que la justicia no es como la pensaste cuando eras estudiante. Cuando te enfrentas a la vida laboral es diferente. Pero después, como usted bien lo mencionó, me tocó entrar a un órgano jurisdiccional en el cual me tocaba desde sacar copias, desde coser un expediente, y para mí eso era la impartición de justicia, porque colaboramos en la creación de un expediente, en coserlo, en coser una constancia. Después me tocó ser actuario y para mí impartir justicia era ir y realizar una notificación y además leérsela bien a la parte que está privada de la libertad en un centro de reclusión. ¿Por qué? Porque la justicia para mí no solamente involucra el dictado de una sentencia. Todos estamos inmersos en este acto de justicia y a todos nos toca tanto exigirla como producirla e impartirla. A veces estamos de un lado del banco y a veces estamos del otro. Pero creo que la justicia más que nada es un valor que va evolucionando en tu vida profesional, y creo que al final, si tienes la oportunidad de desempeñarlo y de impartirlo a través de un precedente, creo que te encuentras con una maravillosa ilusión que si sigues con tu vida profesional y luchas por lo que sueñas, es capaz de alcanzarlo. Esa sería mi opinión, señor magistrado. ¿Algún otro cuestionamiento? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la plática. Mi pregunta va hacia el doctor. Me gustaría, de cierta manera, entender más el punto que tocó sobre
la persona al acceder a los registros de la carpeta de investigación. Entender un poquito más ese punto, ya que mencionaba que podía ser desde que se anulaban sus derechos o desde el acto de molestia. Entonces, la pregunta es, pues que si no es, bueno, si son lo mismo desde el punto de invalidar sus derechos y el acto de la molestia. Claro. Bueno, en el proyecto podrás ver que se define el acto de molestia o se actualiza un acto de molestia desde el momento en el que se restringen tus derechos. Entonces, podríamos decir que el acto de molestia es el género y la definición de ese género es la restricción a tus derechos. Entonces, en este caso, si el acto de molestia se originó desde que los elementos de la policía acudieron a buscar a esta persona y como no la encontraron, fueron con su vecina a preguntarle, a mí me gustaría preguntarte, si tú estás trabajando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ministra Ana Margarita de Ríos Farjat, y entonces llegan a buscarte a la corte y no te localizan porque saliste por unas papitas al Oxxo, y dejan el recado con la secretaria particular de la señora ministra, y después te manda a llamar la señora ministra y te dice, ¿cuál es tu nombre, perdón? Alejandro. Ella sí se sabe tu nombre, Alejandro, y te dice, Alejandro, ¿cometiste un delito? Te están buscando hasta en la oficina, ¿qué es lo que pasa? No sé, explícanos, ¿qué es lo que vas a contestar? No lo sé, señora ministra. ¿Por qué? Porque según tú, no realizaste ningún hecho delictivo, no vulneraste ninguna norma, y por tanto, este sensible momento en el que la señora ministra, en el que estos cuates, estos policías, llegaron a tu oficina y no te encontraron, y dejaron el recado con la particular de la señora ministra, ¿crees que actualice un acto de molestia en tu contra? ¿Crees que vulnere de alguna manera tus derechos humanos? Claro, está invadiendo tu esfera laboral. Lo mismo pasó con esta persona, pero en su esfera social. La vecina ya tenía conocimiento de que él era un probable delincuente. Y la sociedad en general tiene la falsa idea de que cuando te buscan por la comisión de un hecho delictivo ya lo cometiste. El sistema jurídico ahora dice lo contrario y por eso existe el principio de presunción de inocencia. Pero en nuestra cultura social, cuando buscan a alguien por la comisión de un hecho delictivo, dan por hecho que lo hizo. Desde ese momento se comete un acto de molestia, desde ese momento se restringe uno de tus derechos. Es por esa razón que los actos de molestia deben entenderse o se actualizan a partir del momento en el que sufres un menoscabo en tus intereses jurídicos, en tu persona y en tus derechos. Entonces, no sé si con esto haya quedado clara la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes, maestro. Muchas gracias por su presentación. Tengo dos preguntas y si las puede responder está bien y si no, solamente que quedara la reflexión. Yo quisiera saber la representación que tuvo la persona. ¿Fue por parte de un abogado particular o por parte de la Defensoría Pública? Y también quisiera saber si usted podría cuantificar cuánto costó el que él tuvo que promover diversos juicios y para llegar a esa sentencia. Si también se pudiera cuantificar cuánto le costó a él en dinero el poder llegar a esa sentencia solo porque el Ministerio Público no le permitió el acceso a una carpeta de investigación. Ok. Desafortunadamente no tengo los números para decirle cuánto cuesta un juicio de amparo, cuánto costó su primer escrito, cuánto costó su primer juicio de amparo, su segundo juicio de amparo y su recurso de revisión, pero seguramente debió haber sido mucho, sobre todo porque se trató de un abogado particular. Es eso lo que quiero compartir con los compañeros, es que regularmente aquí en la Facultad de Derecho, yo soy egresada, no nos enseñan como tal a cobrar un honorario. Okay. Es esa parte, y también cómo es posible que debido a esa falta del Ministerio Público, ¿qué costo es el que los ciudadanos tienen que pagar para corregir ese tipo de faltas del Ministerio Público? Claro. Es como la reflexión que yo quisiera que se quedara con mis compañeros. Gracias. Claro. Perfecto, muchas gracias. Creo que sí, el costo es alto. Creo que el costo emocional,
como lo dice el maestro, también es bastante trascendente y es por eso que le causó bastante inquietud a la ponencia, porque como lo decía en un principio, y lo podrán advertir en el proyecto si desean consultarlo, se los voy a dejar por aquí, si lo quieren fotocopiar aquí con el maestro, adelante, pero en realidad no tenemos un número indicado y este tipo de actos tienen efectos muy desgastantes en la salud física de las personas, porque tuvo que ir muchas veces para tratar de acceder a la carpeta de investigación, pero no solo eso, como lo mencionaba con Alejandro, también producen incertidumbre y zozobra. Y la intención de estos criterios es justamente acabar con esa incertidumbre, con esa zozobra y con estos actos que no permiten a las autoridades aplicar la norma de la mejor forma posible, porque no existía este criterio y a lo mejor tampoco era tan inválido que la gente del Ministerio Público en un principio dijera a rajatabla o de manera muy estricta: no te permito el acceso a la carpeta de investigación porque para mí no eres imputado, porque para mí no se te ha llamado a comparecer, sí se le llamó pero no se le encontró. Y eso para mí no es un acto de molestia. Me parece que en ese momento no tenía la herramienta o no tenía la interpretación que ahora ha hecho la Corte para decir, esto es un acto de molestia. Entonces probablemente en ese momento el agente del Ministerio Público interpretó la norma de la forma más estricta. Y por eso es que después de generar este estándar del que yo les platicaba sobre los actos de molestia, en el cual retomamos no solo la norma constitucionalidad, sino la norma constitucional, sino la norma interamericana, logramos crear el concepto de acto de molestia de manera amplia y no restrictiva para efecto de que todas las personas pudieran acceder. Pero ojalá y fuera así, ¿no? Porque ojalá y fuera así en todos los casos, porque probablemente este caso no hubiera llegado si esta persona no hubiera tenido la posibilidad económica de pagar a un defensor particular que promoviera un recurso de revisión y que este recurso llegara hasta la Suprema Corte. Pero muchas gracias por su observación. Hola, muchas gracias por su tiempo. A mí me gustaría preguntar si hay un tipo de compensación, retribución hacia esa persona afectada, porque al final del día pues tuvo este acto de molestia. Bueno, es posible que pudiera existir una responsabilidad patrimonial del Estado, claro, es exigible. La vía no es la penal, es la civil. Esta resolución no abarca eso, no puede abarcar eso porque el alegato se realizó únicamente sobre la constitucionalidad de las normas. Pero claro, esta resolución todavía no resuelve el tribunal colegiado, es una resolución muy reciente. Seguramente el tribunal colegiado tendrá que valorar esta interpretación para decidir si en el caso de esta persona se actualizó un acto de molestia. Si el tribunal colegiado determina que sí se actualizó, entonces se le permitirá el acceso a la carpeta de investigación para elaborar su estrategia defensiva, y me parece que esta resolución en la cual se le reconoce la facultad de acceder a los registros de la carpeta de investigación también le dará la oportunidad de exigir una responsabilidad patrimonial del Estado. Sí se puede exigir. Existen otros países que reconocen un mecanismo que se llama el error judicial. Y por el error judicial, entonces las personas que fueron sujetas de un error judicial tendrán que recibir una compensación. En México no existe todavía en sí el error judicial, pero existe la responsabilidad patrimonial del Estado. Ok, muchas gracias. Sí. Por acá había otra pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy alumno de primer semestre. Mi duda sería en el qué hubiera pasado si esta persona nunca hubiera buscado su carpeta. ¿Qué repercusiones buenas o malas hubiera tenido si nunca hubiera buscado su carpeta de investigación? No lo sabemos. Sí, es correcto, no lo sabemos, porque como lo vimos como lo ven en el proyecto, y discúlpeme que lo cite, pero lo contiene, hay un sinfín de carpetas de investigación que existen y que no llegan a una conclusión, que no se judicializan, que no se llama a la persona a comparecer. Hay un sinfín de carpetas de investigación falsas, hay un sinfín de actos policiales falsos, hay un sinfín de actos de corrupción, hay un sinfín de
de acciones de las organizaciones delictivas que incluso cooptan a los policías para cometer, por ejemplo, delitos de extorsión y no tienen una carpeta, y entonces llegan estos policías ya acarreados por la delincuencia y llegan a tu casa y te piden, no sé, una cantidad de dinero con tal de no llevarte al Ministerio Público porque ya tienen una carpeta de investigación en tu contra, y eso no es cierto. Eso es lo que tratamos de evitar. En este caso, yo no sé si ha judicializado la carpeta de investigación, yo no sé si ha tenido ya un destino, o si él nunca hubiera accedido a esto, a lo mejor seguiría igual de tranquilo porque es probable que no existiera. Pero como probablemente sí existió, entonces fue muy pertinente que él acudiera a todos los recursos judiciales para lograr que esta Suprema Corte ejerciera su facultad de interpretar la Constitución, a la luz, bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz de la Constitución, de la manera que más beneficia a las personas y que en este caso le permita acceder a la carpeta de investigación. Pero no sabemos cuál fue el destino de esa carpeta de investigación. Eso ya es una cuestión de legalidad que les comentaba hace rato, que es de conocimiento excepcional de la Suprema Corte, no es del conocimiento general, sino el conocimiento general son los medios de control de constitucionalidad, pero bueno, al tratarse de una cuestión de legalidad no tuvimos acceso a la carpeta, no sabemos hasta dónde llegó, pero gracias por la pregunta. Sí, muchas gracias. Si quieren, terminamos con 2 preguntas y ya nos vamos a descansar. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, bueno, no estoy tan segura de esto que quiero preguntar. En el caso de la calidad del sujeto, yo me imagino que a lo mejor era un testigo, porque no era como tal el imputado, a lo que explicó. Esto no habría contradicción si esto llega a ser jurisprudencia, perdón. Okay. Si en el artículo del Código de Procedimientos Nacional de Procedimientos Penales, en el deber de guardar secreto en las declaraciones de un testigo, es mi pregunta. Bien, ¿eso es todo? Bueno, me parece excelente tu pregunta, es muy pertinente. Porque la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando del secreto, y no sé si a ese secreto te referías, pero les voy a platicar, para realizar esta sentencia también ponderamos entre la obligación del Ministerio Público de mantener en reserva la carpeta de investigación. Esta es una obligación de las autoridades que también existe. Si en la carpeta de investigación hubiera una declaración, probablemente con la finalidad de resguardar el éxito de la investigación y la seguridad de la persona o de la persona testigo, entonces esta carpeta no debería estar al alcance de la persona imputada. Pero la excepción es justo este acto de molestia. Perdón. Este acto de molestia actualiza y detona de inmediato el derecho de acceder a la carpeta de investigación porque es emitido por un acto de autoridad. Y si es la misma autoridad la que te está molestando a través de un acto, si te llamó para entrevistarte, si te llamó para comparecer, si los policías fueron a buscarte, si los policías están investigando con tus vecinos, si se actualiza cualquiera de estos actos de molestia emitido por la autoridad, desde ese momento, dice la Constitución en el artículo 20, no puede mantenerse en reserva la carpeta de investigación. Entonces, si se trata de un testigo, tienes toda la razón, se debe mantener en secreto hasta en tanto ocurra un acto de molestia en contra del imputado. ¿Va? Y en este caso, no, en este caso sí se trataba de una persona imputada y tan es así que logró corroborarlo cuando el agente del Ministerio Público le dijo, sí hay una carpeta, pero no puedes acceder a ella porque no eres imputado. Entonces sí, en este caso sí era una persona imputada. Gracias. La última, había una mano por allá. Buenas tardes. Bueno, si es que este caso llegó a la Suprema Corte, ¿existiría algún tipo de amonestación en contra de los policías que hicieron esto, que fueron a la visita y a decirle eso a su vecina? Bueno, me parece que no. No creo que sea procedente una amonestación, porque probablemente ellos estaban cumpliendo con una orden ministerial. Y si estaban cumpliendo con una orden ministerial es exactamente la hipótesis que hemos analizado, porque la orden ministerial fue ve y cítalo a comparecer.
y al actualizarse el acto de molestia debería tener acceso a la carpeta de investigación. Entonces, no, si en el caso sí se actualizó una carpeta de investigación, que pareciera que sí, y los policías estaban cumpliendo con su deber de buscar a esta persona, pues entonces no tendría por qué haber una multa si estaban cumpliendo con su trabajo. Sí, para servirles. Pues bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a la Facultad de Derecho y al señor magistrado. Pedimos atentamente a la doctora Itzel Arriaga Hurtado pase a ocupar su lugar en el Presidium para hacer entrega de la constancia. Nos ponemos de pie. No, muchas gracias a ustedes. Sus órdenes, un placer. Sí, gracias. ¿Este? El otro está. Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Derecho otorga la presente constancia al doctor en Derecho Jonathan Santa Cruz Morales por la disertación de la conferencia Acceso a la carpeta de investigación Amparo en Revisión 347/2022, llevada a cabo en el marco del ciclo de conferencias La Justicia a través de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el auditorio licenciado Enrique González Vargas de nuestra Facultad de Derecho, Toluca de Lerdo, Estado de México, 24 de agosto del 2023. Patria, Ciencia y Trabajo, firman al cárcel la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, nuestra directora de Facultad de Derecho, y el doctor en Derecho Hiram Raúl Piña Livien, nuestro subdirector académico. Muchísimas gracias, doctor, le agradecemos infinitamente a usted y por supuesto la ponencia de la ministra. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, pues damos la felicitación a nuestro ponente. Es muy importante para nosotros como Facultad de Derecho poder tener una invitación como estas de este realce de la Suprema Corte de Justicia, motivar, comprender cuál es la situación que guarda México en materia de violación a derechos humanos. Tenemos segundo lugar, ya más de una década, por violaciones a derechos humanos ante la Corte Interamericana. ¿Qué sigue para nuestros estudiantes? ¿Qué sigue para nuestros futuros egresados? ¿A dónde vamos como abogados en derecho? ¿A dónde vamos como abogados litigantes y sobre todo dentro de la función pública? Pues enhorabuena, muchas gracias y felicidades. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Para nuestros estudiantes es súper importante tener estos momentos y que además también se motiven. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.